UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Hola y bienvenidos a esta sesión de Derecho Constitucional. Mi nombre es Juan Manuel Herreros y soy profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad a Distancia de Madrid. El tema que vamos a abordar hoy es el de la clasificación de los derechos. Realmente no es posible hablar de una única clasificación de los derechos. En realidad, caben tantas clasificaciones de los derechos según los criterios de diferenciación que utilicemos. En este sentido, lo más habitual en la doctrina es que los derechos se hayan venido clasificando atendiendo a los siguientes criterios diferenciadores. El bien o interés protegido por el derecho, las facultades que otorga el derecho a los titulares, el orden cronológico de aparición histórica de los derechos y finalmente su grado de eficacia y protección. Si atendemos al bien o interés jurídicamente protegido por los derechos, podemos hablar básicamente de derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales. Los derechos civiles son aquellos que protegen básicamente la libertad y autonomía de la persona, la seguridad personal y la propiedad. Como ejemplos significativos de estos derechos podemos nombrar el derecho a la vida, la propiedad privada, la libertad de residencia y circulación, la libertad ideológica o la libertad religiosa. Los derechos políticos, por su parte, son los que protegen el mantenimiento y desarrollo del Estado democrático. Es decir, con estos derechos lo que se quiere garantizar es la democracia y el pluralismo político. Como ejemplos de este tipo de derechos podemos citar el derecho de sufragio, la libertad de expresión, la libertad de manifestación o el derecho de asociación política. Los derechos sociales, por fin, son los que pretenden garantizar necesidades sociales, económicas y culturales. Aquellas necesidades básicas en un Estado calificado de Estado social, como así ocurre, por ejemplo, en nuestra Constitución, de acuerdo con el artículo 1 de la misma. Entre estos derechos podemos nombrar el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, el derecho al trabajo, el derecho a la huelga o el derecho a la seguridad social. Si atendemos a las facultades que otorgan los derechos a sus titulares, cabe hablar de derechos de libertad por un lado y derechos de prestación por otro. Los derechos de libertad suelen coincidir con los derechos civiles y políticos a los que antes nos hemos referido. Son derechos que para su satisfacción requieren, por lo general, de una conducta pasiva o abstencionista por parte de los poderes públicos. Es decir, lo que se precisa es que los poderes públicos no interfieran en el libre ejercicio de estos derechos. Lo único que sí se precisa es que los poderes públicos, el Estado en definitiva, garantice la seguridad y libertad de los ciudadanos a la hora de ejercer estos derechos. Se trata, en definitiva, de impedir que unos ciudadanos puedan perturbar a otros en el ejercicio de estos derechos. Como ejemplos de derechos de libertad, podemos citar la libertad religiosa, el derecho de sufragio o la libertad de asociación política. Por su parte, los derechos de prestación suelen coincidir con los derechos sociales, a los que antes también nos hemos referido, y a diferencia de lo que ocurre con los derechos de libertad, los de prestación requieren una conducta activa por parte de los poderes públicos. Es decir, requieren que estos realicen una prestación que habitualmente adquiere forma de servicio público o de ayuda económica. De ahí que digamos que para la satisfacción de estos derechos se precise
una conducta activa de los poderes públicos que es justo lo opuesto a lo que precisan los derechos de libertad, como hemos visto anteriormente. Si atendemos al orden cronológico de aparición histórica de los derechos, solemos hablar de derechos de primera generación, derechos de segunda generación y derechos de tercera generación. Los derechos de primera generación son la mayoría de los derechos civiles y políticos y son derechos que comenzaron a reconocerse, en primer lugar, allá por los siglos XVIII y XIX, es decir, en el primer constitucionalismo. De ahí que hablemos así de derechos de primera generación. Los derechos de segunda generación coinciden en su mayoría con los derechos sociales, es decir, aquellos que satisfacen necesidades sociales, económicas y culturales de los ciudadanos. Su reconocimiento formal comienza a generalizarse ya en el siglo XX, es decir, con bastante posterioridad a los derechos de la primera generación, justo cuando el constitucionalismo comienza a incorporar en los textos constitucionales la cláusula del Estado social. Finalmente, los derechos de tercera generación son aquellos que se incorporan a los textos constitucionales ya bien entrado el siglo XX, fundamentalmente ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, y por lo general son derechos relacionados con ámbitos que a su vez tienen que ver con las nuevas tecnologías, por ejemplo, el derecho a la protección de datos, o con bienes o intereses demandados en los últimos tiempos, como puede ser la protección del medio ambiente. Es preciso añadir que respecto de estos derechos de tercera generación no existe una doctrina completamente pacífica, pues hay autores que no son partidarios de hablar de la existencia de estos derechos de tercera generación, manteniendo la división entre derechos de primera generación, aquellos reconocidos fundamentalmente al principio del constitucionalismo, siglos XVIII y XIX, y derechos de segunda generación. No obstante, aquí la hemos incorporado, esta tercer tipo de los derechos de tercera generación, puesto que posiblemente son mayoría los autores que sí consideran que es necesario hablar de la misma. Si atendemos a la eficacia y protección de los derechos, podemos distinguir entre derechos con eficacia directa e inmediata y garantía reforzada, derechos con eficacia directa e inmediata y garantía ordinaria o no reforzada, y principios programáticos, mandatos al legislador y derechos de configuración legal. Los derechos con eficacia directa e inmediata y además garantía reforzada son aquellos que pueden ser invocados de forma directa, de forma inmediata, ante los tribunales sin que sea preciso un previo desarrollo legislativo. Pueden, por tanto, ser invocados de forma directa sin más, sin desarrollo legislativo previo. Además, estos derechos disfrutan de una garantía especial y reforzada en el ámbito jurisdiccional. Los derechos con eficacia directa e inmediata y garantía ordinaria son aquellos que, como los anteriores, también pueden ser invocados de forma directa sin necesidad de un previo desarrollo legislativo, si bien en este caso no estamos ante derechos que disfruten de garantías especiales o reforzadas en el ámbito jurisdiccional. Por su parte, los principios programáticos, mandatos al legislador y derechos de configuración legal constituyen un elenco de derechos que para muchos no constituyen verdaderos derechos subjetivos, es decir, derechos que puedan ser directamente alegados ante los tribunales, sino que más bien son, como hemos dicho, principios programáticos, mandatos al legislador, o en su caso, derechos que requieren de un desarrollo legislativo para poder ser invocados, para poder ser alegados ante los tribunales. En cualquier caso, estos últimos derechos no es que carezcan de fuerza normativa, mantienen la fuerza normativa propia de la Constitución, porque no olvidemos que son derechos o principios reconocidos en la Constitución. Y además, cuando tienen el desarrollo legislativo oportuno, realmente se convierten en verdaderos derechos subjetivos invocables ante los tribunales.
¿De acuerdo? Además, y en todo caso, como dice la propia Constitución española, estos principios, estos mandatos al legislador, estos derechos de configuración legal, en todo caso deben inspirar la actuación de los poderes públicos, pues, insisto, no carecen de fuerza normativa. Una vez que hemos visto las distintas clasificaciones de los derechos de acuerdo con los criterios de diferenciación establecidos por la doctrina, es oportuno explicar cuál es la clasificación de los derechos en la Constitución Española de 1978, qué clasificación se contiene en nuestro texto constitucional. Pues bien, el título 1 de la Constitución Española agrupa los derechos bajo las siguientes denominaciones. Principio de igualdad, reconocido en el artículo 14 de la Constitución. Derechos fundamentales y libertades públicas, reconocidos entre los artículos 15 a 29 de la Constitución. Derechos y deberes de los ciudadanos, artículos 30 a 38 de la Constitución. Y finalmente, principios rectores de la política social y económica, artículos 39 a 52 del texto constitucional. Como podemos advertir, esta clasificación dispuesta en nuestro texto constitucional no coincide, al menos a simple vista, con alguna de las clasificaciones doctrinales que hemos explicado anteriormente. Ello no debe extrañar, pues el objeto de una Constitución no es precisamente elaborar una dogmática de los derechos. Con todo, y si prestamos suficiente atención a lo dispuesto en los artículos 53 y 81 de la Constitución, sí podremos apreciar que la Constitución incluye implícitamente una clasificación de los derechos atendiendo a su grado de eficacia y protección. En efecto, de los citados preceptos, los artículos 53 y 81 de la Constitución, se deducen diferentes grados de eficacia y diferentes garantías, pudiéndose extraer la siguiente clasificación. Por un lado, derechos con eficacia directa, inmediata y garantía reforzada, que serían los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la sección primera del capítulo segundo del título primero, es decir, artículos 15 a 29 de la Constitución. Por otro lado, derechos con eficacia directa e inmediata, pero sin garantía reforzada. Estos serían los derechos y deberes de los ciudadanos, de la sección segunda del capítulo segundo del título primero, esto es, los reconocidos entre los artículos 30 a 38. Y finalmente, los principios programáticos, que serían los principios rectores de la política social y económica, reconocidos en el capítulo tercero del título primero, o lo que es lo mismo entre los artículos 39 a 52 de la Constitución. Como vemos, estos tres tipos de derechos reconocidos en la Constitución sí que se agrupan, sobre todo, repito, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 53 y 81 de la Constitución, a una clasificación que atiende al grado de eficacia y al grado de protección de los derechos. Muchas gracias por la atención prestada.